quiero felicitarlos por este café que me parece que es súper exitoso, que convoca a mucha gente, es muy divertido y además es muy necesario, me parece, para poner en contacto a los científicos con la comunidad en general y para que puedan hacer preguntas y podamos, bueno, mostrar lo que hacemos, ¿no? en nuestro trabajo diario. Y el tema que elegí hoy para contarles tiene este título, Magnetismo a escala nanoscópica hacia un entendimiento cuántico de la materia. Y bueno, a propósito lo elegí bien sensacionalista y bien amarillista para convocar gente, pero en realidad, un poco para contarles la idea que tenía para hoy, la idea es vincular dos fenómenos, si quieren, el magnetismo, que es algo que es bastante común para todos y que nos es familiar, con la mecánica cuántica, que es algo que nos es bastante menos familiar y más complicado, es mucho más reciente por otro lado. Y bueno, vamos a ver qué vínculo hay entre esas dos cosas. Para empezar, lo que quería hacer era empezar mostrando esta imagen y me gustaría preguntarles a ustedes, a ver si saben qué es. Una cuchara. Es lo que uno hubiera dicho. ¿Alguna otra idea? Un wok. Puede ser. No lo había pensado eso. Bueno, esto en realidad es una brújula. Es una brújula encontrada en China, de la dinastía Han del siglo II. Y la idea de mostrar esto es un poco... Esperen, tengo que prender el reloj. Ahí está. La idea de mostrar esto es para enfatizar el hecho de que el magnetismo es un fenómeno muy antiguo, muy conocido desde la antigüedad por el hombre. Desde ya los antiguos griegos ya conocían el magnetismo. Hay un mineral magnético natural que es la magnetita, o piedra imán, que es un óxido de hierro que presenta, bueno, magnetismo en forma natural. Y este mineral era muy común en la zona que hoy es Turquía, la Asia Central, que era donde estaba el Imperio griego. Entonces, los griegos fueron, digamos, tenemos los primeros registros de que ya conocían el magnetismo y ya hablaban de las propiedades misteriosas que tenían esas piedras. Tales de Mileto, ya en el siglo VI a.C., ya intentó una explicación. Los griegos les gustaban las explicaciones un poco fenomenológicas de la materia, de la naturaleza. Y bueno, un poco la idea que tenían para explicar el magnetismo es que bueno, esas piedras estaban vivas, contenían un alma, algo que las hacía vivas, les daba vida, y podían influenciar sobre otras piedras y otros materiales, otros minerales. Y acá abajo no se nota mucho, pero esto que estoy mostrando acá, a ver, esperen que... es una leyenda que no sabemos si es cierta, pero muestra a un pastor. Este pastor se llamaba Magnes y está descrito por Plinio ya en el siglo I. Y este pastor se hizo famoso, o la leyenda se hizo famosa, porque contaba la historia de un pastor al cual cada vez que salía a llevar su ganado para pastorear, se le pegaban las piedras a los clavos de la sandalia. Entonces eso quedó como una leyenda y ese nombre le dio el nombre a la región donde se encontraban estas piedras, que es Magnesia. Y eso en la antigüedad. Hoy en día nosotros estamos mucho más familiarizados con el magnetismo, de alguna manera lo hemos domesticado. Prácticamente en todos los días de nuestras vidas tenemos algún contacto con el magnetismo. Pensemos que cada vez que se prende un motor eléctrico hay magnetismo involucrado. Las nuevas formas de obtener energías renovables involucran conocer y dominar el magnetismo. Todas las formas de almacenamiento de datos que tenemos hoy, o la mayoría, no todas, pero la mayoría, involucran algún tipo de registro magnético. Por ejemplo, las viejas cintas de magnética que algunos ya ni conoce, pero a otros sí conocemos. Las tarjetas de crédito, las formas de grabación digitales de datos en las computadoras, los discos rígidos. Y, por ejemplo, las nuevas técnicas de imágenes médicas involucran sistemas magnéticos.
Pero yo tengo una aplicación favorita del magnetismo, que es la levitación magnética. Y acá muestro un arquetipo de alguien que domina el magnetismo, que es Magneto, el personaje malvado de X-Men. Y acá está levitando, como se ve, con una pose un poco zen, está usando sus poderes magnéticos. La ciencia ha logrado la levitación, eso es una cosa que yo no sé si ustedes saben, pero hoy en día los seres vivos pueden levitar. No sé si eso lo sabían, pero de una manera un poco menos glamorosa que Magneto. Y hay seres que levitan, como por ejemplo las ranas, no por su propia voluntad. Pero acá les voy a mostrar un pequeño videíto, a ver si lo ven. Una rana levitando. Esto no es truco, esto es un experimento real. Pobre rana, ahí la vemos. No le pasa nada, la rana siguió viva después de esto. Quiero aclarar, porque si hay alguien que defienda los derechos de los animales, la rana siguió viva. Y después levitó un hámster, que era la mascota de la persona que hizo este experimento. Y esto en realidad es algo que se conoce como, es un experimento real que se ganó el premio Ig Nobel. Ustedes conocen el premio Nobel, el premio Nobel que se da física, biología, biología no, creo no. Física, medicina, química, etc. Y este premio Nobel es una parodia del premio Nobel, pero existe en realidad y lo otorgan gente que ha ganado el premio Nobel real. Bueno, este es el premio Ig Nobel de física que lo ganó un señor que se llama André Geim, que además de ganarse el premio Ig Nobel, unos años después se ganó el premio Nobel por el descubrimiento y la síntesis de grafeno, que es un material bidimensional monoatómico, es el único material que se conocía en ese momento, 2006, le dieron por ese descubrimiento el premio Nobel de Física. Es que la única persona que tiene el premio Nobel y el premio Ig Nobel, no lo dije, pero el premio Ig Nobel se lo dan a experimentos que te hagan reír y después que te hagan pensar. Bueno, este claramente te hace reír. Y esto se debe, muy brevemente, a una propiedad del agua que se llama diamagnetismo. El diamagnetismo es una propiedad que tienen algunos materiales de oponerse al campo magnético externo. Entonces, cuando hay un campo magnético externo, esos materiales generan ellos mismos un campo magnético para minimizar su energía, que hace que se genere una fuerza magnética que se opone. Entonces, eso puede permitir levitar, por ejemplo. Y esto no es, digamos, más allá del chiste, hay aplicaciones serias de la levitación magnética utilizando materiales que se llaman superconductores, que también son muy importantes dentro de las nuevas tecnologías que están apareciendo, que ya se conoce desde hace mucho tiempo, pero de ahora en más yo creo que se van a empezar a ver cada vez más aplicaciones de estos materiales. Y estos materiales, además de conducir la corriente de manera perfecta, sin disipación, además son diamagnetos perfectos. Y eso se puede utilizar, por ejemplo, para hacer levitar trenes o objetos para transporte, por ejemplo. Bien, pero más allá de las aplicaciones que puede tener el magnetismo y las cosas divertidas que pueden haber, un aspecto que me gustaría digamos, traerles a ustedes hoy, esta noche, es una pregunta en realidad. Y esto a mí me hace acordar mucho a algo que decía un amigo mío, que decía que en ciencia las preguntas son tan importantes como las respuestas. Y eso me parece muy interesante para aplicar en general en todos los aspectos de la ciencia, porque es lo que nos guía realmente a los científicos, las preguntas, la curiosidad, más que la posición de tratar de dar una respuesta a todo, ¿no? Entonces, lo interesante es hacerse preguntas. Y la pregunta que tenemos acá, que un poco es la que quería compartir, es de dónde proviene el magnetismo de un imán. No sé si alguna vez se lo preguntaron. ¿Qué es lo que hace que un imán sea un imán? ¿O por qué algunos materiales tienen propiedades magnéticas? Y eso es interesante porque también se lo preguntaron muchos físicos muy famosos a lo largo de la historia. Y para situarnos un poco en la historia, podemos situarnos en el siglo XIX, cuando ya se habían encontrado las leyes de la física clásica, podemos decir, que involucran las leyes de la mecánica clásica, las leyes de Newton básicamente, y las leyes del electromagnetismo clásico, que son las leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell básicamente unifican los campos magnéticos con los campos eléctricos. Y más o menos en esa época, 1800, 1850, ya se conocían esas leyes y se explicaba la materia y la naturaleza en términos de esas leyes. Y
todos los fenómenos que se le cruzaban por enfrente a los físicos iban siendo explicados, por ejemplo, el movimiento de los planetas, las propiedades, por ejemplo, qué son las ondas electromagnéticas, etc. Y salían como consecuencia de esas leyes. Entonces era bastante natural aplicar esas leyes al magnetismo para poder, de alguna manera, reflotar eso que los griegos se preguntaban, y la humanidad se preguntaban a partir de los griegos, quiero decir. Bueno, para hacerlo corta, y porque no quiero entrar en demasiado detalle, hay una propiedad que predice las ecuaciones de Maxwell, que es que cuando circula una corriente por un conductor cerrado, por ejemplo un anillo, esas cargas en movimiento generan un campo magnético. Y eso ocurre cada vez que, bueno, no sé si alguno alguna vez hizo este experimento de fabricarse un electroimán. ¿Alguno lo hizo? Sí, bueno. Bueno, eso básicamente para el que no lo hizo, o la que no lo hizo, agarran un clavito, enrollan un cable y hacen circular una corriente, y eso automáticamente transforma el cable, el clavo, si es de hierro o algún material ferromagnético, lo transforma en un imán. Entonces, usando esa idea, era bastante natural pensar que una magnetita, dado que se generaban las mismas líneas de campo, había digamos, ciertas similitudes, era natural pensar que debería haber alguna corriente circulante en el material, dentro del material, que explicara ese magnetismo. Entonces, un poco la idea que tenían los físicos en esa época, en el 1800, era que si uno miraba de alguna forma inteligente el material, podíamos encontrar pequeñas corrientes que explicarían las propiedades magnéticas macroscópicas que tenía ese material. Bueno, eso terminó demostrándose, no sé si se alcanza a ver, se demostró que era incorrecto. Y la historia por la cual esto es incorrecto es interesante y nos lleva a principios del siglo XX. Algo que se denomina el teorema de Bohr-van Leuven es lo que permitió entender que la respuesta al magnetismo de la materia no estaba en la física clásica. Y esto se lo debemos a Niels Bohr, que fue uno de los padres de la mecánica cuántica, de la estructura atómica, fue uno de los que propuso el modelo del átomo, y a Hendrika van Leeuwen, que muestro la foto porque a mí me pasó algo interesante, que es que cada vez que uno ve un nombre, difícil sobre todo, piensa que es un hombre. Y me enteré, yo no lo sabía, que era una mujer. Y me pareció muy valioso también mostrárselo a ustedes, que ya en esa época, existían, con todas las dificultades para las mujeres para estudiar, habían aportes muy, muy importantes al entendimiento de la materia. Bueno, para hacerla corta, vamos a pensar que si a un material le aplicamos un campo magnético, podemos pensar qué pasaría con las cargas que componen ese material, en particular los electrones. Y acá pasa algo interesante. Cuando una carga en movimiento es sometida a un campo magnético, lo que ocurre con esa carga es que se tuerce y tiende a formar órbitas circulares. Eso pasa, por ejemplo, en la Tierra. El magnetismo de la Tierra hace que, por ejemplo, el viento solar, que manda partículas cargadas, electrones, átomos ionizados, etc., que vean en dirección a la Tierra, sean deflectados por el magnetismo terrestre. O sea, además de servirnos para orientarnos mediante brújulas, también sirve para evitar que esas partículas cargadas impacten sobre la superficie. Y eso es importante para la vida en la Tierra, y esa capa que protege a la superficie terrestre se llama magnetosfera. Bueno, esa deflexión de las cargas también ocurre cuando aplicamos un campo magnético a un material. Entonces, lo que estas dos personas, bueno, no lo dije, pero este teorema se descubrió de manera independiente. Bohr en 1911 y Hendrika van Leeuwen en el 1919. La idea es que cuando ponemos a circular estos electrones o estas cargas mediante la aplicación de un campo magnético perpendicular a esta superficie, se generan lo que se llaman órbitas sincrotrónicas. Y estas órbitas sincrotrónicas, en principio, podrían parecerse a esto que está acá, a ver si me sale, a estas pequeñas corrientes. Entonces, uno diría, ah, fenómeno, esto es lo que explicaría el magnetismo de la materia. Bueno, resulta que esto no es cierto, porque si lo pensamos, si tomamos una sección de este material,
vemos que la corriente, voy a hacerlo un poco más grande con las manos, la corriente que va para allá se cancela con la corriente del vecino que viene para acá, ¿no? Si pensamos en una región que englobe esos dos círculos. Entonces, la corriente en toda esta zona se cancela, en realidad, es cero. Y la única que contribuiría es una corriente que esté por acá, que circule casi cerca del borde. Pero esa también se cancela con una corriente, con estas órbitas que puse acá, órbita externa, que está formada por las semiórbitas de los electrones o las cargas que van haciendo zapito de alguna forma por el material. Entonces, la conclusión de este teorema es que no hay corrientes en realidad. Entonces, no puede haber ni diamagnetismo, que es lo que explicamos recién, diamagnetismo ni paramagnetismo, que es la propiedad inversa. Cuando uno aplica un campo magnético a un material, ese tiende a magnetizarse en la dirección del material, pero cuando saca el campo externo, el material vuelve a su propiedad original, que es no tener magnetismo. O sea, no puede explicar ninguna de las propiedades magnéticas que observamos. Entonces la pregunta era, ¿dónde estaba el magnetismo? Si no era mediante las ecuaciones que explicaban todo. Y bueno, hubo que esperar un poco más al advenimiento de la mecánica cuántica. En realidad, el magnetismo es un fenómeno cuántico, es un fenómeno que está explicado, en última instancia, por la mecánica cuántica. O sea que cada vez que vemos a nuestro imán de la heladera que contiene toda la lista del supermercado, en realidad, ahí ese fenómeno es en realidad un fenómeno cuántico. Y la cuántica, bueno, por ahí vale la pena hacer un pequeño repaso de algunas de las rarezas de la mecánica cuántica. Habilita a un montón de cosas que no habilita la mecánica clásica. Habilita, por ejemplo, a pensar que una partícula es también una onda y viceversa. Una onda es una partícula. Existe lo que se llama la dualidad onda-partícula. Eso se ejemplifica en un experimento muy famoso. Empezó siendo un experimento pensado, no es que se había hecho, sino que los físicos pensaban, si se hiciera tal cosa, pasaría tal otra. Es lo que se llama el experimento de la doble rendija. El experimento de la doble rendija es simplemente un emisor de algo, por ejemplo de luz, una pantalla que tiene dos ranuras y una pantalla que hace las veces de detector. Y lo que pasa es que cuando enviamos ondas, las ondas, al impactar en estos agujeritos, generan ondas esféricas, cada una su propia onda esférica, y al interferir genera un patrón de interferencias. Eso es bastante usual, eso ya se entendía hacía mucho tiempo, y se explica incluso con la mecánica clásica, con las ecuaciones de Maxwell. Lo loco es que eso también pasa para las partículas. Por ejemplo, si enviamos electrones, si tenemos un cañón de electrones y hacemos este experimento, en realidad ese experimento se hizo en los laboratorios de Hitachi, en los años 90 más o menos, y lo que se ve es un patrón de interferencia, o sea, los electrones interfieren como si fueran ondas, lo cual es muy, muy raro. También nos habilita a pensar en traspasar paredes, por ejemplo. Eso lo estoy poniendo un poco amarillista, también un poco sensacionalista, pero bueno, la idea es que una partícula cuántica, como en realidad también es una onda, al impactar sobre una superficie, una barrera de potencial, tiene una cierta probabilidad de pasar para el otro lado. Eso le pasa a las ondas en general. Pero entonces también les pasa a las partículas. Y ese fenómeno se llama tuneleo cuántico. Esa posibilidad de traspasar una barrera que no está habilitada por la mecánica clásica se usa, por ejemplo, para la fabricación de un microscopio muy, muy poderoso que tenemos hoy en día, que es el microscopio de efecto túnel, que nos permite investigar la materia a escalas atómicas. Es una punta que envía una pequeña corriente, una pequeñísima corriente que se llama corriente túnel, que permite escanear una superficie a nivel atómico. Algo muy raro que lo traigo a colación porque lo vamos a ver en el resto de la charla, es el fenómeno de superposición e interferencia de estados. Esto, bueno, es un poco volado, pero la idea es que cuánticamente nosotros hablamos de estados de la materia, estados de un cuerpo, por ejemplo. Una cierta partícula puede estar en un cierto estado de posición o puede estar en un cierto estado de energía, etc. Hay distintas formas de clasificarlos, pero lo interesante es que no solo puede estar en uno de esos estados, sino que puede estar en una superposición de estados. Y eso es muy raro porque clásicamente yo estoy parado acá y no puedo estar parado allá también.
eso violenta nuestra intuición de la naturaleza y de la realidad. Cuánticamente eso se permite. Y Schrödinger, que fue uno de los que contribuyó a la mecánica cuántica y que propuso su famosa ecuación, la ecuación de ondas que describe la dinámica de una partícula cuántica, también estaba confundido a raíz de eso y propuso una paradoja, que es lo que se llama la paradoja del gato de Schrödinger, que algunos habrán escuchado hablar, que es que decía, bueno, imaginemos que yo agarro mi gato, él tenía un gato de mascota, y lo meto en una caja y la cierro. Y supongamos que la caja tiene un dispositivo que emite, en el cual hay una partícula inestable que emite radiación gamma, que cuando decae esa partícula se decae en forma de radiación gamma, y ese rayo gamma impacta sobre un detector y ese detector libera un gas que va a matar al gato. El fenómeno inicial, que es el decaimiento de esa partícula, es un fenómeno cuántico, es netamente cuántico. Ahora, si yo cierro todo y dejo que la cosa esté ahí, yo no sé si el gato está vivo o está muerto. Si yo llevo a la mecánica cuántica hasta sus últimas consecuencias, no sé si el gato vive o muere. Cuánticamente lo tendría que describir con una superposición de estados en la cual el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo, lo cual no puede ser. Eso razonaba Schrödinger. Y esa pregunta no es una pregunta simple de responder, no fue una pregunta simple de responder, pero hoy en día la entendemos mejor, cómo es esa transición desde la mecánica cuántica a la clásica. Es algo bastante complicado. Bueno, y hay otras cosas que no vamos a hablar porque tampoco tenemos tiempo y tampoco lo sabemos, pero tiene que ver con el principio de incerteza, con la no localidad intrínseca de la cuántica, con algo que se llama entrelazamiento cuántico, con el colapso de la función de onda y un montón de otras cosas. Pero bueno, acá me parece interesante recordar las palabras del señor Richard Feynman, que fue un premio Nobel de Física muy importante y muy carismático, una persona que tenía mucha llegada, podía hablar de toda la física y explicarla a niveles entendibles, de manera muy simple. Y él dice que creo que podemos decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Así que, bueno, estamos ya, gracias a esa frase, estamos más relajados y que no entendemos la mecánica cuántica. En realidad no se entiende, la usamos, los físicos que trabajamos en eso, la usamos, pero en el fondo no se entiende la mecánica cuántica, no se entiende por qué la naturaleza es como es. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con el tema de hoy? ¿De dónde proviene el magnetismo animal? Es la pregunta que nos habíamos hecho. Bueno, resulta que la materia, en particular el electrón, que es una partícula cuántica, tiene, además de su carga, su masa, un grado de libertad adicional que se descubrió en el año 22, en un experimento muy famoso que se llamó el experimento de Stern-Gerlach, que demostró que el electrón tiene un grado de libertad que se llama spin. Y el spin es algo que es netamente cuántico, no se puede entender de otra forma clásica. Para tratar de motivarlo, podemos pensar que el spin electrónico es una especie de momento angular del electrón. Es como si el electrón fuera una especie de trompo que está girando en alguna dirección. Eso, como el electrón tiene una carga, al hacer girar una carga, como lo vimos recién, genera automáticamente un campo magnético. Entonces, un electrón en realidad es como un pequeño imán. De hecho, es el imán más pequeño que conocemos. Es el elemento fundamental del magnetismo. Y este grado de libertad es tal que solo puede estar en dos estados de movimiento. Los llamamos, a falta de nombre, spin up y spin down. O podemos llamarle estado 0 o estado 1, o le podemos llamar estado más o estado menos, como quieran. Pero lo importante es que son dos estados cuánticos. Un estado que está magnetizado en una dirección y otro estado que está magnetizado en la otra dirección. Y para hacer la distinción entre lo que sería un trompo clásico, algo que está girando, y algo que es cuántico, tenemos que pensar, me dijeron que espere, que se va a ir solo esto, tenemos que pensar que un electrón no puede no girar de alguna forma. O sea, es cuántico en el sentido que el electrón tiene que estar en alguno de esos estados o en alguna superposición de estados, pero no puede estar en un estado de movimiento cero, como si esta podría estar un trompo. El electrón no, tiene que estar en alguno de esos dos estados. Además, como acabamos de decir recién, con el gato de Schrödinger,
podemos tener una superposición cuántica. Y eso es lo raro, que al ser un grado de libertad cuántico, se permite, se habilita este tipo de estados superposición. Quiere decir que el electrón está girando en una dirección y está girando en la otra, si vamos a hacer la analogía clásica. Y estas coeficientes alfa y beta son de alguna manera las probabilidades de encontrarlo en este estado o la probabilidad de encontrarlo en este otro estado. Bien, ¿y qué es lo que hace, digamos, qué pasa con esos spines, con ese grado de libertad del electrón? Bueno, lo que ocurre en la materia es algo muy interesante, que es otra rama de la física, que es la teoría de transiciones de fase, que se llama así con ese nombre. Pero básicamente, para que lo entendamos de una manera simple, tenemos que pensar que esos pequeños imancitos que están componiendo, o que están dentro de los electrones, cuando el sistema, vamos a decir la magnetita, está a muy alta temperatura, esos grados de libertad están sujetos a la agitación térmica, están vibrando todo el tiempo, se están moviendo de un lado para otro y de alguna manera están desordenados. O sea, es un sistema caótico, si quieren, en el cual hay mucha entropía. Y esa entropía no deja que el sistema se ordene. Pero al empezar a bajar la temperatura, llega un punto en el cual esos pequeños imanes empiezan a hablarse entre ellos. Hay una interacción magnética a nivel microscópico que al bajar la temperatura empieza a prevalecer. Y llega un punto en el cual la materia se autoorganiza y de alguna forma se ponen todos de acuerdo. Dicen, vamos a apuntar todos para allá, todos para arriba. Y eso hace que, a pesar de ser una partícula microscópica, el electrón, todos los electrones puestos de acuerdo generan un magnetismo macroscópico, que es lo que finalmente observamos. Bueno, estas son figuras que no vienen al caso, pero lo importante es que... bueno, ahí abajo había una cosa que no se alcanza a leer, pero el magnetismo, en última instancia, es un fenómeno cuántico explicado a partir de este tipo de fenómenos, un fenómeno de autoorganización. Bien, entonces podemos hacernos otras preguntas ahora que más o menos entendemos cuál es el culpable, si quieren, del magnetismo en la materia, el spin electrónico. ¿Para qué nos serviría eso? ¿Qué es lo que se podría hacer? Habría aplicaciones prácticas que pudieran surgir del conocimiento de este fenómeno a escalas nanoscópicas. Y para ejemplificarlo, bueno, la respuesta es sí, obviamente, hay aplicaciones y cada vez va a haber más aplicaciones, por eso creo que es necesario, por eso también tenía ganas de contarles esto, porque me parece que si por ejemplo, recién contaba, en el siglo XIX vivimos un paradigma de la física clásica, en la cual todo el universo se explicaba en términos de unas leyes, que eran las leyes clásicas, hoy podríamos decir que vivimos en el paradigma de la cuántica. Estamos empezando a ver cada vez más aplicaciones que tienen que ver con la mecánica cuántica. El Producto Bruto Interno Mundial es cada vez, digamos, la cuántica ocupa un lugar cada vez más grande en las economías a nivel mundial. Por ejemplo, basta pensar que toda la física que está involucrada en la electrónica tiene en su base el entendimiento cuántico de, por ejemplo, lo que se llama teoría de bandas. ¿Por qué un aislante es un aislante? ¿Qué es un semiconductor? ¿Y qué es un metal? Tiene que ver con el entendimiento cuántico de la materia. Los electrones son ondas y el manejo de esas ondas nos permite, por ejemplo, enviar corrientes que no disipan. Podemos pensar que nos permite hacer circuitos cada vez más pequeños en los cuales la mecánica cuántica es cada vez más importante. Y eso pasa, por ejemplo, acá, en este ejemplo que le estoy mostrando. Un disco rígido común, ¿no? Cuando uno graba una foto, cuando graba un texto, eso se codifica en el disco rígido en un código de unos y ceros, en un código binario. ¿Pero dónde está ese código binario? Bueno, para verlo, no sé si alguna vez vieron un disco rígido, es una cosa que es bastante lisa, pero si uno toma una lupa con una suficiente magnificación, 10.000 veces, va a empezar a ver unos pequeños granulitos, es lo que se llaman granos del material. Y si hace todavía una magnificación más grande, se empiezan a ver lo que se llaman dominios magnéticos. Estos granos, pequeñitos granos que tienen del orden de 10 nanómetros,
es donde esos unos y ceros están codificados. Acá la magnetización de ese pequeño grano, esto es un sistema magnético en realidad, la magnetización que podríamos pensar que es para arriba en ese grano central, puede significar, supónganse, un 1. Si en el grano de al lado tenemos una magnetización para abajo, va a ser un 0 y viceversa, y así sucesivamente. Entonces, una foto va a estar grabada en una configuración magnética del material. El punto es que si seguimos, como viene la industria aumentando la capacidad de los discos rígidos, en algún momento vamos a llegar al límite de la mecánica clásica. Vamos a empezar a ver efectos cuánticos. Por ejemplo, una cosa indeseable en este caso es que podría ocurrir que nosotros dejamos guardado un 1, nos vamos y cuando volvemos encontramos un 0, o sea, una magnetización para abajo. ¿Por qué? Porque hubo una fluctuación cuántica debido a que el sistema es cada vez más pequeñito y está sujeto al entorno que, bueno, no es perfecto y que de alguna manera lo perturba. Pero también, bueno, si bien esto no es, hoy en día no tenemos discos rígidos cuánticos, esto puede empezar a importar y de hecho ya empieza a importar en la manufactura de este tipo de tecnologías. También no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar que el conocimiento del magnetismo a escala nanoscópica nos permite hacer otras cosas interesantes, como por ejemplo generar lo que conocemos como nanopartículas magnéticas. Las nanopartículas magnéticas son pequeños granitos que acá están formando parte de un sólido. Existen métodos que están, digamos, que ya es factible hacer nanopartículas individuales, o sea, algo que no esté formando parte de un sólido, quiero decir, del orden de más o menos 10 nanómetros. Y estas nanopartículas son útiles en muchas áreas. Por ejemplo, en las terapias contra el cáncer, por ejemplo, una idea que me parece muy interesante es añadirle una nanopartícula magnética a una droga que vaya a un tumor. Entonces, no tengo idea del estado de esas investigaciones, de esa tecnología, pero la idea me parece fantástica, poder combinar esta propiedad magnética con una propiedad que vaya, supónganse, a un tumor. Y se lo inyectan al paciente, esa droga va al tumor y cuando está en el tumor se aplica un campo magnético oscilante que calienta ese tumor y de esa manera se puede tratar el tumor. Y también, bueno, eso es un simple ejemplo de las cosas que se podrían hacer. Y no quiero dejar de mencionar un aspecto interesante. Acá en Mendoza se pueden fabricar nanopartículas magnéticas. De hecho, en la Facultad de Ciencias Exactas, que es donde trabajo, acá un colega que está en el público, Alex Castro, me ha prestado un tubito con nanopartículas sintetizadas acá hace muy poquito en la Facultad de Ciencias Exactas. Y les quiero mostrar un pequeño videíto. Eso lo terminé de grabar hace un poco más de una hora. Esas son las nanopartículas, fíjense cómo se mueven bajo la acción del campo magnético. No son simples limaduras de hierro, son nanopartículas del orden de los nanómetros. Bueno, así que mis agradecimientos a Alex y al grupo de Rodolfo Willud, que es donde esto fue fabricado. Pero bueno, ¿qué pasaría? Nos podemos preguntar qué pasaría si seguimos bajando las dimensiones de los materiales. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Podemos preguntarnos. Y eso es una pregunta muy importante que se están haciendo muchas empresas de computación, de tecnología, por algo que se llama computación cuántica, que tal vez han escuchado hablar, si no se los cuento brevemente. La idea de miniaturizar las tecnologías, obviamente que llega a un límite, y el límite es precisamente el electrón. El electrón es el imán más pequeño. Entonces alguien se preguntó cómo podemos usar la mecánica cuántica en nuestro beneficio. ¿Existe alguna manera de aprovecharlo? Sí, la respuesta es sí. La idea es que, así como dijimos que, por ejemplo, acá en un disco rígido podemos grabar información, la magnetización para arriba indicaría un 1, magnetización para abajo un 0, podemos pensar que el spin del electrón, que es el imán más pequeño, también podría codificar la información digital. Entonces podríamos decir que un estado de spin cuántico para arriba podría codificar un 1 y un spin cuántico para abajo podría codificar un 0. Bueno,
Si esto fuera simplemente así, no habríamos ganado nada más allá de la miniaturización. Pero la cuántica es mucho más, porque lo que nos habilita, como dijimos recién, es a la superposición de estados, ¿no? O sea, clásicamente, yo si voy y leo la información de un disco rígido, me voy a encontrar con un 1 o un 0. Pero cuánticamente tenemos la posibilidad de tener un 1 y un 0, o sea, la superposición de los dos estados. Entonces, ahí es donde la cuántica entra y donde cambia completamente la forma de hacer computación. Todas nuestras computadoras son analógicas, son secuenciales, en el sentido de que, digamos, un estado es una secuencia de unos y ceros. Eso contiene información, puede contener una foto, puede contener cualquier cosa. Pensemos, ¿qué pasaría si combinamos dos bits clásicos, quiero decir? Imaginemos, no sé, dos imancitos, o dos regiones, dos granos magnéticos de estos que estábamos viendo. Si tenemos dos bits, cada uno con la posibilidad de estar para arriba o para abajo, fíjense que podemos generar 4 estados, ¿no? Podríamos generar un estado que sea 1-1, que querría decir up, 1-0, 0-1 y 0-0. Pero para yo saber cuál de estos estados es el que está en mi disco rígido, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es leerlo. Entonces, con solamente saber cuál es el valor del primer bit y el valor del segundo bit, yo sé cuál de estos estados estoy hablando. O sea, necesito 2 bits. Pero cuánticamente, para yo saber cuál de los estados cuánticos puedo generar con 2 bits, necesito 4 números. O sea, dado que un estado cuántico es la superposición de los 4 estados, yo para determinarlo a este estado necesito 4 números. Acá los nombré A1, A2, A3 y A4. Esto sería una suma de estos 4 estados, ¿no? O sea, con 2 bits yo puedo generar, o puedo codificar 4 números. Clásicamente, con 2 bits, solo puedo codificar 2 números. Y eso es importante porque eso eso de alguna manera muestra dónde está el poder de la cuántica, en la superposición. Pensemos qué pasaría con 3 bits. Con 3 bits, ¿cuántos estados tendría? Ahora vamos a hacer la cuenta de todos. 8. Un montón. 8 estados, perfecto. Tendríamos 2 por 2 por 2, 8. Bien, o sea, con 3 bits tendría 8 estados, pero clásicamente yo puedo codificar solo 3 números. Clásicamente. Entonces, si yo leo 1, 0, 1, solo me puedo referir a este estado de acá. Cuánticamente, yo tengo que dar información sobre estos 8 números. Entonces, ahí empezamos a ver la progresión. N bits cuánticos, que los llamamos qubits, pueden codificar 2 a la n estados. Fíjense, aquí tenemos 2, podemos codificar 4. Aquí tenemos 3, podemos codificar 8. Se ha calculado que si se pudiera hacer una computadora a partir de esta superposición de estados, una combinación de 300 qubits, que serían 300 espines, que serían unos pocos átomos, muy pocos átomos, ese poder de cálculo contenido en solo 300 qubits sería más poderoso que todas las computadoras del mundo conectadas todas al mismo tiempo. Es una cantidad tan bestial, por ahí la había puesto, pero bueno, es alrededor de 10 a la 90 estados, que podría superar el poder de cálculo de cualquiera de las computadoras clásicas. Entonces, esa es un poco la idea, poner a trabajar la cuántica en nuestro beneficio. Y un poco para que se entienda un poco mejor esta idea, tenemos que pensar cómo se computa. Y la idea es que imaginemos este ejemplo. Imaginemos que nosotros queremos encontrar, mediante un cálculo clásico, una cierta combinación. La combinación es alguna de estas llaves. Y nuestra forma de calcularlo o de encontrarlo es mediante una cerradura. O sea, nuestra cerradura vendría siendo nuestra computadora o nuestra herramienta de cálculo. ¿Cómo hacemos para encontrar una combinación particular? Y la única forma que tenemos es una forma secuencial. Yo tomo la primera llave, me fijo si funciona. No funciona. Bueno, pruebo la otra. Me fijo, no funciona. Pruebo la otra. Bueno, hasta que encuentro la combinación correcta. Eso es lo que hace una computadora clásica. Va probando esa secuencia de unos y ceros para ver cuál es la respuesta.
Obviamente, una ventaja que tenemos, porque la tecnología que tenemos hoy en día es muy avanzada, sobre todo la tecnología de semiconductores, es que las computadoras clásicas son muy rápidas. Nos permiten hacer cálculos muy rápidos. Los procesadores son cada vez más rápidos. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, hacer este barrido de manera rápida. Si queremos todavía más potencia de cálculo, ¿qué podemos hacer? Podemos meter varias computadoras en paralelo, lo que se llaman los cálculos en paralelo, y eso nos permite todavía optimizar ese recurso. Pero fíjense que el tipo de computación sigue siendo clásica, sigue siendo 1 a 1. Simplemente hemos aumentado el recurso, pero no hemos hecho más eficiente el cálculo. La computadora cuántica permitiría testear cuál de estas llaves es la correcta de un solo paso. Y eso lo hace la computadora cuántica, en teoría todavía no la tenemos, ¿no? Pero es una idea, utilizando digamos, la superposición. Por eso quería hacer hincapié en esta capacidad que tiene la cuántica que no tiene la mecánica clásica. Para un poco ejemplificarlo, les quiero mostrar cómo funcionaría una computadora de 3 qubits. Debido a que hay una posibilidad de superponer estados, cada qubit barre un espacio de fases, o lo que llamamos barre el universo de estados posibles, de manera paralela en un solo barrido, de una sola vez. Entonces, eso es lo que permite aumentar la potencia de cálculo de las computadoras, o lo que permitiría. Entonces, hay una gran carrera hoy en día por dominar esta tecnología. Esto, por ejemplo, es lo que permitiría craquear cualquiera de nuestras cuentas de banco, por ejemplo, de las claves de las tarjetas de crédito. Lo que hacen es codificar esa información de tal forma que una computadora clásica tardaría miles y miles de años en craquearla, pero sería posible. Lo que pasa es que se tardaría muchísimos años, incluso con las mejores computadoras. Una computadora cuántica, debido a este paralelismo masivo que tiene, podría craquearlo en minutos. Eso sería una de las cosas, bueno, no sé si nos deja tan tranquilos eso, pero pero bueno, en realidad, desde el punto de vista de las tecnologías militares, lamentablemente, los que más impulsan esto son las agencias militares, sobre todo en Estados Unidos, que son los que lideran esta tecnología. Pero bueno, Google está invirtiendo mucha plata en computación cuántica. Microsoft ya tiene un laboratorio dedicado exclusivamente a investigar desarrollos en computación cuántica. IBM también lo tiene. De hecho, IBM ha sacado algo muy interesante hace poco, que es la posibilidad de correr un código en su computadora cuántica que, vamos a decirlo, hay desarrollos preliminares que contienen, por ejemplo, 2 o 3 qubits puestos en paralelo. Pero uno puede empezar a correrlos desde cualquier PC, pedir tiempo de cálculo y correr algún código en esas computadoras. Bueno, ya quiero cerrar con esto. Simplemente les quiero agradecer por el tiempo y bueno, si quieren hacer preguntas podemos abrir el debate. Quiero cerrar con una frase que me gusta mucho de José Ortega y Gasset, que dice que asombrarse y sorprenderse es comenzar a entender. Me parece que eso nos pasa cada vez que nos encontramos con estas cosas raras. Bueno, muchas gracias.